Buenas Sí, tardes, Lady Ivonne. Gracias por atendernos, por tomarse su respectivo tiempo para hablar con nosotros sobre un tema que es bastante interesante, el cual es los tipos de aprendizaje significativo de Ausubel, enfocados en los tres tipos que él propone, el cual es por representaciones, conceptos y de preposiciones. Vamos a comenzar con una serie de preguntas, ¿le parece? me parece bien. Bien, ¿nos podría explicar qué es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y por qué es importante en el ámbito de la educación? Bien, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, para comenzar, decirles, ¿verdad? Que David Paul Ausubel, eh, recuerdo muy bien, obviamente, ¿verdad? Fue un psicólogo y fue un pedagogo. Llegó esta persona, pues, este pensador, este psicólogo, a convertirse precisamente en uno de esos grandes referentes de la psicología constructivista. Él en nuestro, en nuestro estudio siempre se nos enfatizaba, en nuestro proceso de aprendizaje, que él ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza precisamente a partir de esos conocimientos que uno ya tiene o que el alumno tiene. Entonces, para él, ¿verdad? El primer paso era la tarea de enseñar, en donde se debía primeramente averiguar lo que nosotros sabemos con anterioridad para ir, para pensar y actuar conforme al aprendizaje. Y este aprendizaje significativo nace precisamente cuando los nuevos conocimientos precisamente tienen un significado a la luz de conocimientos que ya se tienen. Es decir, para darme a entender, que nosotros aprendemos nuevos aprendizajes y los conectamos con los anteriores. Esa era la teoría de Ausubel al momento que él expresaba sobre el aprendizaje significativo. Es bien importante en nuestro sistema educativo porque permite precisamente mejorar la calidad de del sistema educativo, definitivamente. Si nosotros pusiéramos en práctica ese aprendizaje significativo de esa teoría, se mejoraría precisamente esa capacidad. También favorecería a mejores resultados académicos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mediante esa motivación en el alumnado y mediante se trabaja en esa motivación, nosotros vamos viendo resultados más significativos. El alumno se siente más motivado al observar que el maestro está aplicando esta teoría. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros podemos decir que es importante introducir el aprendizaje. Por lo tanto, es un proceso que se requiere una técnica, fíjense. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo trabajo con estudiantes de profesorado en educación parvularia y yo les voy a dar un ejemplo claro precisamente cómo se aplica el aprendizaje significativo. En el caso de las niñas, de las señoritas que están en este proceso, yo les pongo este ejemplo. Por ejemplo, cuando ellas quieren enseñarle a los niños los nombres de los animales, este es un proceso de aprendizaje por el que pasan todas las infancias. Recordemos cuando nosotros estábamos pequeñitos que nos enseñaban, en mi caso, ¿verdad? No habían pantallas, no estábamos hoy con la tecnología, pues nos enseñaban de otro modo con cartelitos, con dibujitos de los animales. Entonces, cuando aprenden los nombres de los animales de la granja, nosotros los vemos en libro, los niños los ven en libro y otros materiales didácticos o documentales. Hoy con la nueva tecnología, pues ya tenemos más posibilidades que el niño ya lo vea, le pide a la mamá el teléfono y ve un documental viendo los animalitos y todo.
Entonces, se les pide que observen cómo son y que escuchen sus voces, los sonidos. ¿Cómo le hace la vaquita? ¿Cómo le hace el perro? Guau, guau. Bueno, todos los sonidos que emiten. Y cuáles son sus partes, ¿verdad? Los colores y los animalitos, qué animalitos tienen mancha y quiénes no. Entonces lo estamos viendo por la tele, lo estamos viendo por un medio interactivo, pero ¿cómo se vuelve en realidad el aprendizaje significativo? Cuando lo llevamos a visitar una granja. Y entonces los niños ven los animales en su ambiente, los relacionan precisamente con la información que recibimos en la escuela. Entonces, no hay mejor aprendizaje que vivirlo. En el caso de ustedes, por ejemplo, les dicen cómo son las cosas ante un determinado contenido, pero cuando ustedes lo viven, lo conocen de persona, lo interpretan, ahí están logrando un aprendizaje significativo. Entonces, por lo tanto, aporta múltiples, ¿verdad? Múltiples ventajas. Es una herramienta ideal para aprender a trabajar en equipo, va formando alumnos participativos y democráticos, y el maestro enseña a aprender. Sí, la verdad es bastante interesante cómo los conocimientos previos y los conocimientos nuevos crean esas redes para unos nuevos conocimientos, como usted nos mencionaba. La verdad es bastante interesante esta teoría. Y nos podría describir los tipos de aprendizaje significativo propuestos por Ausubel, como el aprendizaje representacional, el de conceptos y de preposiciones. Sí, claro, claro, claro. Fíjese que me recordó muchas cosas, ¿verdad? En cuanto usted me pide esos ejemplos claros de cada tipo de aprendizaje, en el caso del proposicional, se me viene a la mente, ¿verdad? Por medio de ilustraciones. En el caso, ¿verdad? Las imágenes, en el proceso de dibujo. Esto facilita la creación precisamente de esos marcos referenciales. Es cuando el niño, ¿verdad? Con estos ejemplos concretos que usted me pide, adquiere en plena conciencia de frases estructuradas, de formas estructuradas para responder ante diferentes situaciones de la vida. Entonces, uno de esos ejemplos podría ser las ilustraciones, en el caso, ¿verdad? Los colores, las formas apoyan a ese proceso. Los mapas, en el caso, ¿verdad? Que más grandecitos, porque dependiendo de cada nivel, pues nosotros vamos ampliando un poquito más las estrategias. En el caso de mapas conceptuales, estos mapas conceptuales son muy útiles, fíjense, cuando se emplean ya a los pocos más grandecitos, nos enseña o nos motiva a que ellos comprendan asimilar conceptos. Y precisamente esta estrategia o herramienta permite que se conecten las ideas principales. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿qué le gustaría más de lo que se está explicando? Va a ser un mapita conceptual de su aprendizaje, de los conocimientos previos, o que lo mande a llenar un resumen de 5 páginas de lo que se está hablando. Entonces usted podría decir, y no, voy a llenar 5 páginas con un resumen. ¿Por qué no hacer un mapa conceptual? Que es donde va usted a resumir sus ideas y va a tener un mayor aprendizaje. Ahora yo pongo este ejemplo también porque muchas veces hoy con las herramientas, con la tecnología, tenemos a la mano todo tipo de teoría. Entonces el estudiante muchas veces, esto se logra cuando el estudiante tiene disposición de aprender, pero nosotros a veces podemos observar que el estudiante mejor se va a GPT, a Google, que quiere la liga, un resumen de un contenido, ahí copio, le pregunto a GPT, lo copio y lo pego. O al aprendizaje, ahí no hay ningún aprendizaje. Otro ejemplo en este proposicional están los juegos, porque es una herramienta que está integrando precisamente símbolos y sobre todo transforma las experiencias dinámicas y se fortalece el conocimiento.
En el caso, ¿verdad? Del, eh, del caso del aprendizaje por concepto, yo lo resumiría precisamente, ¿verdad? Es cuando voy a poner el ejemplo de los niños, me gusta poner el ejemplo de los niños también, porque recordemos que en la primera infancia es donde se va aprendiendo, se va desarrollando esa personalidad. Cuando el niño comienza a asimilar precisamente esos conceptos de orden, quiero encontrar la palabra correcta, se puede decir de orden universal, las palabras como empieza a identificar palabras, la familia, el respeto, el apego, entonces dejan de ser conceptos únicos y exclusivos de su mundo. Entonces, estos conceptos o estas frases pasan, considero yo, a ser parte precisamente de su entorno. Para mí, eso sería. Sí, la verdad, nos deja aún más con esa intriga y también con la motivación de ir a indagar más. Y como usted decía, no hay aprendizaje significativo cuando nos basamos solo en las herramientas, cuando buscamos un resumen, en vez de nosotros comenzar a indagar, a comenzar a llenarnos de esa información que nos va a ir formando nuevas redes. Sí. Sí, y fíjese que otro ejemplo también que le puedo dar, ¿verdad? Dentro de ese aprendizaje, para afianzar precisamente el aprendizaje, digamos, cognitivo en el niño, cuando él, ¿verdad?, hace la asociación de estos conceptos, mamá, papá, los asocia en la familia, que es importante, él empieza a comprender precisamente esos conceptos que para muchos niños tienen diversos significados. Muy bien, Lick, excelente. Ahora le va a hacer unas preguntas a mi siguiente compañera. Sí, muy bien. Sí, buenas tardes, Buenas tardes, hija, mucho gusto. mucho gusto. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree que es la importancia de fomentar el aprendizaje significativo en el ámbito educativo y cómo puede este beneficiarnos como estudiantes? Ay, claro, claro que beneficia al estudiante. Es importante que el maestro se dote precisamente de ese conocimiento y haya, para mí es importante, esa, esa recordar, afianzar y tratar de que el estudiante se involucre a ese aprendizaje. Sabemos que la educación es una triada. eh, la escuela no solo es el docente, la escuela no solo son los estudiantes, la escuela, los padres de familia son parte, pero el aprendizaje significativo para mí es importante cuando el maestro implementa esas estrategias y pone en práctica esa teoría y el estudiante tiene la disponibilidad de aprender. Sabemos que trabajamos por competencias, sabemos que está ligado precisamente, ¿verdad? Ese aprendizaje significativo con el constructivismo, sabemos que no está obviamente desligado. Por lo tanto, es vital que el docente le ayude al estudiante a poder motivarse y crear ese ambiente adecuado para el trabajo. Yo les voy a hablar una realidad. Es muy bonito lo que ustedes están preguntando, es muy bonito lo que se lo podría aprender con el aprendizaje significativo. Lastimosamente vivimos una realidad muchas veces que impide lograr esos objetivos. Hay diferentes situaciones en el aula que hace que el docente se encuentre un muro. Sin embargo, la lucha hay que hacerla, la lucha hay que hacerla, porque tal vez no podemos cambiar toda una aula completa, pero sí podemos hacer cambiar una buena población. Por lo tanto, para mí es importante que los educadores lo implementen. El docente, nosotros tenemos la mayor responsabilidad a la hora de plantear las actividades, de organizar los recursos. Debemos de hacer que los estudiantes, en el caso de la universidad, se motiven a hacer preguntas. Ya quedó
atrás precisamente, ¿verdad? Queremos dejar atrás ese aprendizaje conductista que no nos lleva a nada, en donde el docente solo es el protagonista. Y expliqué mi clase, si entendieron, bueno, y si no, también. Entonces nos vamos para allá. Expliqué, ahora hagan la tarea. Para mí, eso no es aprendizaje significativo. Ok, muchísimas gracias por tan Bueno, valiosa respuesta. Creo que va a finalizar con broche de oro nuestra compañera Jocelyn. Adelante. ajá, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, decimos. Dígame. Para finalizar, ¿los puede mencionar algunas estrategias pedagógicas efectivas que los educadores pueden emplear para promover el aprendizaje significativo en las aulas? Fíjese que para mí, ¿verdad? Algunas estrategias que son motivacionales, que sirven para ese aprendizaje significativo, para mí, en primer lugar, sería, ¿verdad? Nuevamente, enseñar al estudiante a escuchar y lograr esa comprensión o interpretación que es lo mismo en ellos. En primer lugar, enseñar a escuchar. Si queremos nosotros lograr un aprendizaje significativo, para mí el primer paso es enseñar a escuchar, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo puedo oír, pero no se me está quedando nada, y cuando escucho, retengo. Para mí, otra estrategia también que se debe de implementar, para mí, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Como cada quien tiene su pensamiento, pero según apegado, ¿verdad? A lo que nos pide Ausubel, es formar una actitud crítica. Estrategias. ¿Cómo vamos a formar esa actitud crítica? Mediante actividades integradoras, mediante actividades formativas. Que empiece el estudiante, debemos de empezar a explorar y que el estudiante tenga esa actitud, que hable, que construya su conocimiento. Una de las limitantes que nos encontramos en el aula, que muchos estudiantes no quieren hablar, no quieren expresarse porque les da pena, pero de nosotros depende entablar esa confianza, saber que lo que va a decir no está malo, no está bueno, sino que vamos a estar construyendo nuestro conocimiento. El razonar de forma deductiva, ¿verdad? Lo estamos hablando ya, digamos, se puede en todos los niveles, dependiendo, ¿verdad? Cómo usted va a manejar sus contenidos en el aula. El aprendizaje significativo no debe ser una opción, sino que debe aplicarse precisamente de forma natural dentro de las aulas. Está lleno de ventajas para los estudiantes. Vemos que, ay, disculpen que me alargue con las respuestas. Yo sé que tal vez ustedes quieren escuchar que hable menos, pero me motiva este tipo de temas, ¿verdad? El estudiante muchas veces se gradúa de la universidad y no pueden defenderse en el trabajo porque les hace falta precisamente esa actitud crítica. Otra estrategia que es importante, que es vital, ¿verdad? Hacer ejercicios memorísticos, hacer preguntas sobre el tema, suscitar precisamente esa atención, en fin, ¿verdad? Son de las diversas estrategias que permiten ese aprendizaje significativo. Ahora, ¿verdad? Estamos trabajando mucho con el aula invertida. Es una estrategia también muy bonita, en donde usted puede observar qué contenido, con qué el material con el que el docente va a trabajar la siguiente clase. Y nosotros le decimos, no les decimos, apréndanse lo que subí, lean por favor y compartan su opinión referente al tema. Ahí logramos un aprendizaje significativo, establecer esas conexiones precisamente con la cotidianidad. Muy bien, y es que es bastante interesante y también estaba recordando una estrategia, no sé si entra también, es la retroalimentación, en la cual van ligados también esos dos conocimientos. Correcto,
Correcto. La retroalimentación es tan vital. Bueno, en el aula retroalimentamos lo que vimos la siguiente clase. Vamos a ver qué aprendieron en la siguiente clase. ¿Qué me pueden decir? Entonces, cuando el estudiante comienza a compartir, a mí me gustó el hecho de que se habló tal y tal cosa, y más cuando lo comparamos con una realidad, entonces ahí nosotros podemos decir que nos logramos precisamente esa competencia. La retroalimentación es parte fundamental de ese aprendizaje significativo, pero muchas veces, ¿verdad? Eso ya lo vimos, vaya, vamos a ver el tema, tal tema, estamos quizás más apegados y es de los errores. Yo darle seguimiento, si bien es cierto que es importante darle seguimiento a un programa, pero como ya terminó, hoy terminé ese contenido, solo lo jornalicé para hoy, ya mañana voy a ver otro. No, dejemos el tiempo para ver qué aprendizaje obtuvieron del contenido pasado. O sea, y muchas veces, ¿verdad? Por querer darle seguimiento a un programa, nos descuidamos de algo tan vital como es identificar qué aprendizaje obtuvo el estudiante en el aula. Muy bien, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Han sido una conversación muy enriquecedora, también muy significativa. Valoramos sus comentarios y también su tiempo y sus aportes. Ya saben, para mí fue un honor poder servirles y estamos a la orden cuando ustedes lo necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Gracias. Bendiciones.